Que va a ser el moderador de este panel de los jóvenes que, como les dije, son representantes de diferentes fracciones políticas. Gracias, doctor. Hola, buenas tardes. Esta noche hemos pensado que en las vísperas de las elecciones para alcaldes, para diputados, es un buen momento para empezar a conocer a nuestros representantes en las distintas fracciones políticas. Y por eso hoy hemos invitado, hoy hemos invitado a todas las fracciones políticas representadas en la Asamblea Legislativa. Esto es al FMLN, a GANA, al PCN, al PDC y a Arena para que nos acompañaran para hablar con nosotros un poco sobre cómo ven la política, cómo ven la situación de la corrupción y cómo ven la situación particular de los jóvenes dentro de la política. Hay que aclarar que todas las representaciones de los partidos políticos aceptaron nuestra invitación, con excepción del FMLN, pues que tendrá razones para no discutir en público lo que ellos consideran es la propuesta hacia el futuro. De manera que, sin más preámbulo, voy a mencionar a cada uno de los representantes de las otras fracciones políticas, los que sí aceptaron nuestra invitación, para que nos acompañen aquí en el estrado. Y cada uno hablará, cuando todos estemos sentados, un poquito sobre cada uno de sus institutos, para después entrar en este conversatorio que esperamos sea de interés para todos nosotros, ver cómo la juventud mira el país y cómo la juventud nos encantó la expresión que alguien decía hace un rato: ya no es el futuro, sino que es el presente de El Salvador. Por eso realmente es que creemos que tenemos la obligación los demás de escuchar precisamente qué es lo que cada uno de estos jóvenes representantes de sus institutos políticos tienen que decirnos. Agradecería nos acompañara en el estrado Adriana Juárez, representante del partido Alianza Republicana Nacional. También el representante de la juventud de la Gran Alianza Nacional, GANA, representante Jaime Landaverde. Del Partido Demócrata Cristiano, Carlos Miranda. Y finalmente, por el Partido de Conciliación Nacional, el PCN, Guillermo Almendares. Bueno, durante los siguientes minutos vamos a desarrollar más o menos la conversación como es nuestra costumbre. Primero, cada uno de los panelistas va a hablar un poco lo que es su instituto político. Después vamos a hacer una serie de preguntas generales para todos y finalmente vamos a pedir al público que nos honren con su participación, dando varias opiniones, comentarios o en fin, la participación de cada uno de ustedes para después cada uno de ellos poder concluir. Si pueden hablar un poco sobre la juventud en sus partidos políticos, lo agradeceríamos mucho. Muchas gracias, doctor. Carlos Miranda, de la Democracia Cristiana. Pues como ustedes saben, la Democracia Cristiana, luego de la cancelación del original Partido Demócrata Cristiano, se creó el Partido de la Esperanza, que posterior a un fallo de la Sala de lo Constitucional volvimos a utilizar el nombre de la Democracia Cristiana. Lógicamente, en ese periodo posterior de
de la ruptura del PDC en el año 2002, de las pugnas internas, prácticamente todos los cuadros pasaron a ser parte de otros partidos políticos, y a partir de 2013, donde nuevamente inscribimos al partido político, estamos reestructurando nuestra juventud. Sobre todo tenemos presencia en algunos departamentos, no en todos, pero nos ha costado a partir de 2014 y con las elecciones del 2015 tener una nueva renovación, es decir, esa renovación de nuevos líderes que nacen precisamente de la población que está cansada también de, tal vez, de la forma tradicional de hacer política. Entonces estamos tratando desde la juventud de la democracia cristiana de que se involucren precisamente en actividades de la sociedad civil, para luego formar parte de nuestro partido. Excelente, muchas gracias. Bueno, tengan todos muy buenas noches. Primeramente, agradecido por la invitación de estar acá. Gracias, doctor. Encantado de compartir con ustedes este espacio. Pues mi nombre, como ya lo decía, es Jaime Landaverde. Yo soy el director departamental de la Juventud Gana, acá en San Salvador. Y pues para comentarles un poco de nuestra juventud partidaria, como bien es sabido, en 2009 hay una iniciativa de formar un nuevo proyecto político, en donde nace la Gran Alianza por la Unidad Nacional, pero en el 2010 pues ya se legaliza ante el Tribunal Supremo Electoral. En este proyecto, principalmente proyecto, porque ahora sí ya somos un partido más sólido, pero al principio como proyecto político, pues muchos jóvenes creímos en una nueva opción y vimos en la Gran Alianza por la Unidad Nacional ese espacio. Y es así como mi persona, muchos otros jóvenes y otros que se siguen involucrando han creído en el Partido Gana. ¿Por qué? Porque como Partido Gana y como jóvenes que participamos en política, pues compartimos principios como lo es la libertad, el fortalecimiento de la democracia, la justicia social, el bienestar social, la familia, y todos esos conceptos y principios que nos identifican a cada salvadoreño. Entonces de ahí surge que muchos jóvenes pues se acercan, que quieren participar porque han visto en Gana esa oportunidad de hacer una forma nueva de política, y queremos ya estar como un nuevo, ser nosotros el relevo generacional ya para en un futuro. Así que como Juventud Gana, pues nosotros nos mantenemos estructurados a nivel nacional en los 14 departamentos y pues haciendo infinidad de actividades, tanto de participación como de proyección social, proyección política, y así vamos tratando de generar conciencia en los jóvenes de que si no participan, otros van a seguir tomando las decisiones por ellos. Gracias, Jaime. Adriana. Hola, doctor, público presente. Primero que nada, agradecerles la atención que nos están brindando a nuestros jóvenes. Como saben, Alianza Republicana Nacionalista nace en 1981 y como su nombre lo dice, es una alianza de sectores. Surgen estos 7 sectores: juventud, femenino, agropecuario, campesino, obrero, empresarial, profesional. Se unen para conformar este partido de derecha. Perdón, no sé si se escucha bien. No. Que se acerque más el micrófono. Sí. Ahora sí, sí. Perdón, no uso mucho micrófono. Bueno, lo que les decía es que Alianza Republicana Nacionalista nace de una alianza de sectores y en uno de ellos es el sector juventud. En aquel momento nuestro fundador, el mayor Roberto Aguistón, impulsó mucho el sector juventud y el femenino, y aquí es donde nace este sector. Lo que se dedica el sector juventud, que es un organismo de promoción, es, propiamente lo dice su palabra, promocionar nuestro partido. Entonces lo que intentamos es llegar a nuestras bases, explicarle por qué somos areneros, en qué nos convierte nuestra ideología y defenderla. Pero aparte de esto, también para la juventud es bien importante que los jóvenes no solo estén sabedores de por qué son areneros, sino que se formen, porque uno de nuestros objetivos es que hayan más jóvenes involucrados en política y no los podemos aventar al agua. Tenemos que formarlos, tenemos que enseñarles sobre lo que van a hacer, municipalismo, políticas públicas. A esto se dedica nuestro Instituto de Formación Política. Junto con ello, la estrategia también de la JRN es apostarle mucho a la promoción social. Es decir, no podemos obviar que en nuestro país su gran necesidad es lo social. Entonces lo que hacemos es que a través del voluntariado llevamos a todos estos jóvenes y decimos: hoy vamos a ir a entregar nuestros libros, nuestra campaña de libros, y vamos a las escuelas a entregar, sin hacer proselitismo, pero sí ayudando a las comunidades.
porque la gente lo que necesita en este país es que se acerque y que no exista esa separación entre el partido y la gente. Eso es lo que busca la JRN y por eso estamos aquí representados. Gracias, Adriana. Guillermo, sobre el PSN. Bueno, buenas noches, doctor. Buenas noches, querido público. ¿Qué es el PSN? El PSN es el Partido del Campesino y el Obrero. El PSN es la época del progreso y la paz. Nacimos en 1961 con tendencias socialdemócratas traídas de Italia por el coronel Rivera. En 1960, para los que estudiaron Derecho o Estudios Sociales, estaba la época de la Constitución de Weimar, donde los derechos sociales se empezaron a incluir en las constituciones, pues después de disputas entre el partido Pro Patria de Martínez, decidimos que era tiempo de una conciliación nacional. Es así como con esas tendencias empezamos a invertir en la agricultura, invertíamos en la educación el 30% del PIB, no el 3% de ahora, invertíamos en un método de subsidio del agro, que era el IRA, del Centro de Abastecimiento, donde se le proveía de préstamos y se cuidaba la agricultura. Ese es el PCN. Dejamos el país a un 6.6% de crecimiento, séptima economía de Latinoamérica. Eso es lo que dejamos nosotros. Después de un golpe de Estado, se asume, hay una teoría de la ultraderecha y la centroizquierda de esa época, en teoría esperaban que después de un golpe de Estado íbamos a desaparecer, pero no fue así. Ganamos alrededor de 20 diputaciones y muchas alcaldías, por eso nuestro dicho, al PCN nadie lo detiene. ¿Qué es la juventud? La juventud es un legado de mi tío abuelo, que formó las primeras juventudes en el año 65, en Aguachapán, San Vicente, San Salvador, movimientos que apoyaban a Rivera, que no querían más una concentración del poder, y siempre dicen las presidencias militares. Los invito a que se metan en Google y pongan las presidencias militares y verán que el presidente era militar, pero el resto de nuestros ministerios, cada quien su especialidad. La juventud es un legado porque creemos en una concertación nacional. Yo no creo que el PCN sea la solución, ni Arena, ni PDC, ni Gana. Yo creo que El Salvador es la solución. Nosotros le enseñamos a la juventud principios cristianos. No nos avergonzamos de Cristo, que es poder de salvación. Respetamos a la Iglesia Católica, a la Evangélica, pero creemos en amar a nuestros enemigos. Creemos que Arena no es nuestro enemigo, ni el FMLN, ni los demás partidos. Hay partidos que les enseñan guerra política, los llevan a antiguos campamentos militares, a señales que hacían. Nosotros creemos en la concertación nacional. Somos demócratas, nacionalistas, humanistas, y la solución para tener una nueva generación de políticos es los partidos políticos y la sociedad civil instruir a la juventud. ¿Pero qué les tenemos que enseñar? Moral y cívica y principios cristianos, para que en un futuro ellos teman a Dios y la generación de políticos se renueve. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Ya estamos entrando un poquito en los elementos que son propios de nuestra discusión. Y como ustedes no lo van a decir, yo sí quiero retomar que el partido político que lleva a su juventud a las montañas y a los tatús y todo esto no está en esta mesa en este momento. No vamos a mencionar quién es, pero usa el color rojo normalmente. Ok, Carlos, vamos a rotarnos un poquito el micrófono porque pobres como somos tenemos que andar con un solo micrófono. Y yo que soy hegemónico, pues me quedo con este micrófono y no lo presto. Carlos, ¿cómo ve su instituto político, la democracia cristiana, la participación de la juventud y cómo sienten ustedes que pueden entrar dentro del instituto político que representan? La misma pregunta se la voy a hacer a cada uno de ustedes. Muy bien, la democracia cristiana ha tenido una apertura de todos los sectores y es necesario renovación de nuevos elementos. Prueba de ello es que estamos incluyendo tanto a jóvenes, mujeres, sectores agrícolas también, pero creemos que si no nos renovamos, si no formamos también a nuestra juventud, porque tenemos un sistema también de formación, principalmente en el INSEP de Guatemala, que es un instituto de formación política, que parte de la
de la Organización Demócrata Cristiana en las Américas, y de hecho nuestra juventud se está formando. Entonces, tal como decía la colega de Arena, sin formación es imposible también lanzar a un nuevo político. Y sobre todo también creemos que es importante que la juventud, desde los espacios donde se puede participar, no necesariamente de un partido, también en las organizaciones sociales, dentro de su comunidad, también sean líderes, porque el liderazgo real nace de la población, no de los partidos políticos, y eso es lo que cree la democracia cristiana, y por eso tenemos apertura. Excelente. Jaime, me comentaba usted antes de entrar que había de alguna manera un foro en el que ustedes mismos están incluidos, que me parece como muy interesante, porque además de la pregunta que le hacía a Carlos, que es evidentemente la pregunta que hago para todos, sí me gustaría que compartiera con el público un poco esto de las reuniones que están teniendo, porque yo creo que es una gran lección que nos dan a todos los salvadoreños, como cada uno desde su propia palestra, desde su propia pues posición ideológica, también puede compartir con otras personas con todo el respeto y la comunicación debida. Bueno, primeramente, de forma ordenada para contestar las preguntas, en cuanto a la participación o a la apertura que tiene la Gran Alianza por la Unidad Nacional para la Juventud, pues déjenme decirles que sí es muy amplia. Pues, prueba de ello es que yo estoy acá sentado, se me confía este tipo de espacios para hablar, representar posturas, y también en cuanto a la participación, a optar a cargos de elección pública, pues también como el partido gana es muy abierto, y prueba de ello es que en estas elecciones internas, que son requisitos de ley, pues muchos jóvenes se han animado también a participar para poder ellos tener una oportunidad. Tenemos el respaldo de nuestro máximo líder, el diputado Guillermo Gallegos, que le apuesta mucho a la renovación, le apuesta mucho a la juventud, nos respalda mucho en cuanto a nuestro actuar político como jóvenes, y como compromiso de nosotros, por esa misma confianza que él nos da, pues nosotros tenemos el compromiso de motivar a más jóvenes a que se involucren, a que participen, a hacerles conciencia que si queremos ver los cambios los tenemos que generar nosotros mismos, y que mejor hacerlo a través de la política. No podemos satanizar siempre a la política, y es de explicarle eso a los jóvenes, y es tarea de nosotros dar el ejemplo como jóvenes políticos. En cuanto a la pregunta, doctor, que nos decía sobre este espacio que le comentábamos, déjenme decirle que para mí, yo me siento a gusto, me siento confiado de estar acá, porque todos ellos son mis amigos. Compartimos un espacio que se llama, es la Mesa Interpartidaria de Juventudes, que la conformamos los partidos políticos que tenemos representación en la Asamblea Legislativa, y es una iniciativa que estamos demostrando nosotros como jóvenes que sí podemos sentarnos y llegar a consensos políticos como jóvenes. En el caso de la juventud se hace más fácil porque nos une el hecho de que somos jóvenes y que los temas que vamos a tocar nos involucran a nosotros, nos afectan a nosotros mismos. Entonces la mesa interpartidaria actualmente está conformada por Arena, PCN, PDC y Gana. De igual forma, como acaba de suceder acá, el espacio y la invitación siempre ha sido para el partido FMLN, pero ellos han dispuesto por el momento no participar, pero las puertas siempre están abiertas para cuando ellos estimen conveniente su involucramiento en la mesa. Como parte de los proyectos de la mesa que generamos precisamente en estos momentos, tenemos una campaña que es iniciativa para que los jóvenes se involucren en política. La campaña se llama De Vos Depende, si me deja hacer el anuncio. La campaña, aunque no lo dejen, lo va a hacer, así que... Correcto. Sí, la campaña se llama De Vos Depende, y su intención es que el joven participe en la vida política del país. Tenemos plataformas virtuales que es devozdepende.org, también estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram como De Voz Depende, para que puedan buscarnos. Incluso en estos momentos pueden meterse a las páginas. Entonces es un esfuerzo que como juventud y como iniciativa lo estamos haciendo, dando el ejemplo de que sí se pueden hacer, sí se puede sentar, compartir, aunque tengamos diferentes principios o ideologías políticas. De los 4 partidos políticos que están aquí representados. Sí, correcto. Excelente, excelente. ¿Adriana? Sí, quiero hablar primero de la interpartidaria. Más cerca, sí. Sí. Quiero hablar primero de la interpartidaria, y la verdad es súper chivo saber de que podemos estar de diferentes fuerzas políticas, nos podemos sentar, podemos dialogar y podemos llegar a consensos. La necesidad de El Salvador es eso, el diálogo, el consenso, el llegar a acuerdos de país. Creo que el futuro de El Salvador y el futuro de la política va a ser eso,
que ya no llegue un gobierno cada 5 años y empiece a cambiar todos los planes de gobierno y no hay nada de seguridad jurídica, sino que podamos todas las fuerzas políticas sentarnos y hacer un plan y decir, de aquí para allá vamos, y allá es donde queremos ver a El Salvador. Y eso solo se logra cuando las fuerzas políticas se sientan, así como lo estamos haciendo en la interpartidaria. Esta fue una iniciativa del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, y por lo menos a mí me llena de satisfacción verlos y saber que con ellos estamos creciendo políticamente, y aunque no estén en mi instituto político, los respeto por sus ideas y por la manera en que nos respetamos mutuamente. Siguiendo la línea que había preguntado, para Arena es súper importante la juventud, no solo porque de ahí nace esta alianza. Para Arena también es importante porque la política es la renovación continua, pero manteniendo nuestros principios y fundamentos. Arena ha tenido esta apertura y la renovación política desde el momento en que abre sus puertas y permite a una joven que venía de sociedad civil, que quizás no creció en una cuna arenera, como se escucha mucho dentro del partido, que quizás no nace en esta cuna arenera, pero la permite crecer, formarse y llegar a liderar hoy por hoy la Dirección Nacional de la Juventud. Así entré yo al partido. Yo no entré con una cuna arenera. A mí no me chingó el mayor, como decían muchos. Yo no entré así. Yo era una joven crítica de derecha que salía a marchar allá con los indignados SB a decir de que el decreto 743 lo anularon. Yo ahí andaba. Pero hubo un momento en que dije, la democracia es también a partir de los partidos políticos. Yo tengo que meterme, tengo que hacer un cambio si yo quiero El Salvador. Y es así como decido meterme. Y te comento rapidito, la primera vez que me puse un chaleco de Arena, estaba con uno de mis amigos que está aquí y yo no me quería poner un chaleco porque yo no quería perder mi credibilidad. Pero cuando vi que toda la juventud estaba trabajando por una tormenta que había afectado el país, cuando lo vi trabajando, cuando vi que quizás ser arenero no era solo ponerse el chaleco, yo dije, yo ahí quiero estar, yo quiero crecer ahí, yo quiero hacer que más gente, que más jóvenes vean que política es servicio. Y así es como la primera vez que me puse un chaleco de Arena. Y siempre encontré apertura en mi partido. Claro, respetando siempre los principios y estatutos que manda mi partido como cualquier institución. Ahora bien, hoy por hoy, a mí me llena de satisfacción saber que en este proceso electoral interno, Arena ha delegado, como una institución que debe de ser, ha delegado a la Comisión Electoral Nacional a que haga las elecciones. Ahí no se mete ningún organismo de mando. Pero la organización, esta Comisión Electoral Nacional, también tiene sus comisiones electorales departamentales para que ellos manejen el proceso electoral. Y el 50% de sus miembros pertenece al sector juventud. Entonces, no solo somos garantes de que el proceso sea transparente, sino que también estamos incentivando a que más jóvenes se involucren a este proceso. Y hoy por hoy les puedo decir de que en estas elecciones internas muchos jóvenes se han inscrito y casi un 70% vienen del sector juventud. Así que más apertura que eso, creo que tenemos que superar los datos del año pasado, que tuvimos la bancada más joven en la Asamblea Legislativa, 112, si no me equivoco, concejales a nivel nacional, jóvenes, solo 112 eran jóvenes. ¿Se imaginan? O sea, mi reto es que los 262 municipios tengan al menos un joven. Yo les digo a los alcaldes, no es mucho pedir, es solo un joven por consejo, pero esos son los cambios que vamos a ir haciendo. Y eso es lo que quiero transmitir con esta JRM. Excelente. Guillermo. Yo soy cuarta generación PCN. Mis abuelos, mi abuelo, mi papá han estado en el partido sirviendo a la nación, y a mí mis abuelos me dijeron que los esfuerzos no quedan en el espacio y en el tiempo abandonados. Y yo soy muy orgulloso guachapaneco, sonsonateco, vicentino y capitalino. Soy un helado. Explíqueme un poco cómo está esa combinación. La familia Armendáriz es de San Vicente, los Rivas de Huachapán, mi mamá es de Sonsonate y yo nací acá. Pero mi identidad está en el campo, aunque nací acá. Y me encantó mi partido porque en nuestro lema somos el partido del campesino y el obrero. ¿Por qué les digo eso yo? Porque yo me he dado la tarea, número uno, a tener una juventud permanente. Generalmente las juventudes nacen cuando empiezan ya las elecciones, ya empiezan las cosas mediáticas, ya de repente todos los partidos aparecen con juventudes, cuando yo en el terreno nunca las había visto. Entonces, a nivel nacional, permanentemente en los cantones,
Yo tengo un programa que se llama a nivel nacional, el programa de los carbones. Usted cuando encuentra un carbón en el piso es sucio, no vale nada, pero cuando usted lo recoja y lo golpea, adentro puede tener un diamante. Y nosotros los partidos políticos, me incluyo el PCN, solo vamos a las cabeceras municipales y a las ciudades principales, pero en el campo, en los cantones, ahí hay personas como grandes futbolistas, grandes ingenieros, grandes doctores, grandes políticos, que tal vez no tuvieron la oportunidad que nosotros tuvimos de prepararnos. Entonces el PCN está haciendo el proyecto Carbones, estamos yendo, tenemos ya como 2 años, estructuras cantonales, municipales a nivel nacional. El otro año nos vamos a hacer una reingeniería donde yo voy a salir de la juventud, ya el tiempo pasó, voy a pasar ya a la Secretaría de Organización, pero eso es una juventud permanente. ¿Qué les enseñamos? Les enseñamos nuestro legado. Nuestro legado, como les comenté, es que nuestro corazón esté en el campo, reactivar el campo, reactivar los sectores de producción y quitar las políticas de consumo. Es una cosa que como economista y abogado que soy, aborrezco, y empezaron en los años, voy a omitir las fechas, pero cuando empezamos a regalar, pero no tenemos para pagar y hacíamos préstamos, yo les transmito esa ideología financiera, porque sembrar árboles es muy bonito, hacer limpieza es muy bonito, pero ¿qué ofrece el PCN? Como juventud estamos haciendo un plan de nación y en el factor económico reducir el tamaño del gobierno, ¿verdad? Reducir el gasto público, ¿verdad? Están pidiendo una reducción del 3% en 3 años, y lo que tenemos que hacer, yo me siento increíble cuando fui a un evento y había una señorita de un ministerio gubernamental que lo que hacía es servirle los tragos a un funcionario. ¿Usted cree que esa plaza es necesaria? Entonces me recordé lo que el licenciado Manuel Rodríguez, mi secretario general, nos contaba. Nosotros teníamos hasta comunistas de ministro, pero era el mejor ingeniero agrónomo. Eso tenemos que hacer. Ya no veamos las banderas y pongamos gente efectiva como nosotros lo hacíamos. Entonces, como le comento, doctor, a nivel cantonal, municipal, somos un instituto político. ¿Qué enseñamos? Soluciones. Yo no quiero que anden tirando piedras en el FMLN, ¿verdad? Porque un día pueden agarrar el fusil otra vez. ¿Y quién va a combatir? La clase media. Mi papá. Yo me entrené en el ejército para ir a la guerra también. Mi abuelo murió en la guerra. Mi tatarabuelo, el general Rivas, murió en el 32. Y yo no quiero que mis hijos y mis nietos sufran lo mismo. Entonces, ¿qué necesitamos? Una concertación nacional. Y eso es lo que estamos ahorita haciendo con la juventud. Excelente, excelente. Fíjese, Carlos, que a mí me llama la atención la metamorfosis que cada uno de nosotros pueda tener a lo largo de la historia, y así de repente puede suceder que alguien que haya pensado que nunca se iba a meter en política, se mete en política. Alguien que pensaba que su pensamiento, valga la redundancia, tenía cierta orientación, de repente pues se va dando cuenta que no hay algún tipo de apertura por allá y cambia y va en una línea distinta. ¿Cómo es que se mete usted en política? ¿Cómo es que de repente entra en esto de la democracia cristiana? Y luego, más allá de la apertura que ya hablábamos, que parece ser está en cada uno de los institutos políticos aquí representados, ¿qué piensa un poco? Porque son una pregunta tirada de un lado y del otro. ¿Qué piensa de la corrupción? ¿Qué piensa usted, porque es el tema de este conversatorio, qué piensa de la corrupción? ¿Cómo se combate la corrupción? ¿Cómo puede un joven desde su instituto político empezar a combatir esa corrupción? Bien, gracias. Primero voy a contestar una pregunta de la metamorfosis. Sí. De hecho, antes del panel yo les comentaba, yo soy expulsado del FMLN en el año 2012, precisamente por señalar cuestiones de cargos internos de dirección y candidaturas. Entonces, lógicamente, el espacio juvenil no estaba vedado para muchos de nosotros que teníamos formación. El asunto es que cuando yo entro a la democracia cristiana es por invitación en esta reingeniería por personas que estaban en el Directorio Nacional de la Democracia Cristiana. Actualmente, en mi caso particular, dirijo el Departamento de la Paz. Y esta es la apertura, que viniendo de un partido que actualmente yo no quiero saber nada de FMLN, estoy actualmente en la democracia cristiana con responsabilidades de dirección, y esa es la apertura.
permitir que no se entienda como nepotismo y porque yo vine de la guerra o porque estuve de comandante voy a ser candidato y voy a ser funcionario interno del partido todo el tiempo. Entonces el tema de la corrupción más bien va a que ¿por qué nos perpetramos en los cargos de dirección? Primero desde los partidos, así es. ¿Por qué es necesario la renovación de cuadros y principalmente de no arraigarnos a un cargo público? Porque el tema es cuando lo que le pasó a la democracia cristiana en los 80 prácticamente fue eso, lo que le está pasando al FMLN actualmente, que crean más de 40.000 empleos, son plazas innecesarias y esos son cuadros nada más para poder dirigir sus campañas electorales. Entonces yo creo que la corrupción va más a no involucrarme porque voy a lograr tener un empleo, porque voy a tener una posición de dirección, y más bien va por el cambio de mentalidad a que la política logra transformar vidas. Porque como decía el compañero Armendáriz, hay mucha gente que no tuvo la formación de involucrarse en política y de generar los cambios a partir de los partidos políticos, y entonces es por esa gente por la cual nosotros debemos de luchar. A eso es la pregunta entonces que yo le respondo. Estamos en política, pero no para nuestro propio beneficio. Yo creo que el cambio de corrupción empieza por uno mismo, que si yo voy a pensar en que voy a proponer para plazas de gobierno a mi esposa, a mis sobrinos, a mi amigo, yo creo que eso hay que ir rompiendo esos esquemas. Quiero compartir algo. De hecho, hubo una delegación de mi cuñado fue a Corea, y quienes llegan a cargos de servidor público, no estamos hablando de elección popular, aquí existen concursos de oposición, sin embargo nunca se cumple la LACAP. O sea, que hay concursos de oposición, pero es porque hay una recomendación. Entonces yo creo que si cambiamos esa mentalidad y quienes deben de llegar es lo mejor de lo mejor a los cargos de servidor público, un colaborador, una secretaria, un asistente administrativo, tiene que ser lo mejor de lo mejor. Excelente, excelente. Carlos acaba de comentar, Jaime, algo que me parece como muy importante, y esto es una palabra que yo leí por primera vez al presidente que no está hoy y que tampoco es Saca, pero que no menciono nunca el nombre de uno que vive en Nicaragua y que toma coñac de $6,000. Y este individuo, en su discurso de inauguración en la presidencia, dijo que iba a hablar de la meritocracia y que iba a ser de mérito su gobierno. Obviamente la acepción de él sobre el mérito es distinta de la mía, pero lo que usted acaba de decir, Carlos, es bien importante, porque realmente muchas personas parece que son honestas hasta que llega el momento en que toman un cargo público o de repente hacen cosas dentro de la vida pública. ¿Cuál es su percepción de la situación de la corrupción y cómo debe enfrentar la juventud esta corrupción, si es que existe, en los partidos políticos o en las instituciones públicas? Sí, claro, y es muy importante este tema, y agradecer y felicitar también el espacio que le dan a los jóvenes de hablar sobre el tema. Muy pocas veces se le da al joven la oportunidad de expresarse en cuanto a esto. El tema de corrupción es tan amplio. Yo, en mi análisis muy personal, veo la corrupción de dos formas, una ilegal y otra legal. La legal es la que ya está estipulada, dígase en un código penal, que hay actos de corrupción, pero hay otra corrupción, esa es la ilegal. La legal sería aquella en la que no se está violentando ninguna disposición legal, y quizás es más que todo de cuestión de ética y moral, y creo que esa es la más grande y la que más podemos percibir como ciudadanos. Para nosotros como Juventud Gana es muy fácil tocar este tema, y se nos ha abierto la oportunidad internamente porque el diputado Guillermo Gallegos es garante en cuanto al tema de seguridad, y ahí va incluido lo que es el tema de corrupción. El tema de corrupción, quizás un poquito recordando historia, viene de corromper, y yo lo asimilo más que en aquellos tiempos se hablaba más de soborno, de cohecho, de prevaricato en el caso de los jueces.
pero la corrupción ahora ha cambiado mucho, y quizás para nosotros como Ghana, y ahí incluyo la juventud Ghana, pues nosotros apostamos al fortalecimiento de las instituciones, realmente al desempeño debido de las instituciones públicas y de los funcionarios públicos. La transparencia es muy importante. Recordemos que ahorita hay un combate a la corrupción de parte del fiscal, pero el fiscal se queda corto cuando los actos de corrupción no incurren en delito. Aquellos actos que no constituyen delito, pues ¿quién los va a perseguir? Y yo creo que ahí es donde tenemos esa debilidad como instituciones, y ahí es donde entra la corrupción moral y ética. Pero recordemos también que hay otras instituciones que si no bien no sancionan de forma penal, pero sí pueden tener una sanción administrativa. Tenemos el Tribunal de Ética Gubernamental, tenemos una Secretaría también de Transparencia que deberían de actuar. Si no pueden tener una sanción penal, pero al menos que investiguen a fondo más todos estos temas de corrupción, y aunque sea que los expongan para que todos los ciudadanos conozcamos y sepamos la verdad de qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque al final nosotros vamos a decidir si queremos seguir igual o no al conocer estos casos. Entonces, como Ghana, nosotros le apostamos bastante al fortalecimiento institucional. En el caso del diputado Guillermo Gallegos, pues específicamente en lo que es la Fiscalía, la Policía, el fortalecimiento de la investigación, a que se le fortalezca en cuanto a presupuesto, porque también es necesario el recurso, no solo económico, sino el recurso humano debidamente capacitado. Pues si la Fiscalía tuviera un mejor personal capaz, que se le esté constantemente adiestrando y formando profesionalmente, creo que las investigaciones y los casos serían mucho más fáciles de investigar y de solucionar. Yo estaba viendo hace poco que incluso en otros países la Fiscalía es un instituto muy bien fortalecido. En el caso de Colombia, que hay una policía adscrita directamente solo a la Fiscalía, entonces así ellos pueden tener el control de que su investigación no se contamine, sea más un poco reservada, y para que al final haya un resultado efectivo. Entonces, el tema de corrupción no me enfrascaría yo solo en decir ciertos funcionarios o solo los partidos, sino que es en general el combate a la corrupción, y la clave está en el fortalecimiento de las instituciones que tienen el deber de investigar estos casos, pues, y que a las personas se les dé a conocer también y se les hable con la verdad. Otra cuestión muy lastimosa para mí en los casos de corrupción que hemos conocido es, porque como ciudadanos nosotros podemos denunciar, pero cuando ya hay un caso y hay personas imputadas o involucradas, yo me he fijado en algo muy curioso: nadie incrimina a nadie, y cuando nadie incrimina a nadie, pues eso hace que los que siguen cometiendo actos de corrupción o indebidos lo sigan haciendo, porque nadie incrimina a nadie, y eso para mí no debería ser así. Y como ciudadanos nosotros lo podemos hacer, como jóvenes también tenemos el deber. Nosotros como jóvenes que estamos en política debemos enseñarle a los demás jóvenes cuáles son los mecanismos y cuáles son los métodos de combatir la corrupción a nivel institucional, porque no es lo mismo solo ir a gritar, ir a decir corruptos si no tenemos pruebas tampoco. Entonces también es de educar a la ciudadanía y serle más transparente. Esto es, Adriana, que Jaime está hablando del principio o la presunción de inocencia también, es decir, que no solo se puede mencionar que alguien es corrupto, pero que también hay que demostrar esta situación. Y de ahí es donde nos encontramos nosotros, en un país que ha sido permisivo al punto que no ha habido ningún límite, y las personas han ido cayendo, muchas personas, muchos funcionarios, no todos por supuesto, han ido cayendo en una situación de corrupción. Pero ¿hay alguna forma realmente de enfrentar esa corrupción, de poner un límite? ¿Qué debería de hacerse para conseguir que la corrupción no sea este mal endémico que hoy por hoy está en nuestra tierra? ¿Cómo parar la posibilidad de que nuevos funcionarios, nuevos gobiernos dejen la corrupción de lado? ¿Y cómo implementar la posibilidad de políticas de Estado, que era lo que usted mencionaba hace un rato, de manera que trasciendan a los gobiernos, y un día sea un gobierno del PDC, otro día del PCN, otro día de Arena, otro día de Ghana? No importa, porque las políticas nacionales se mantienen en ese sentido. ¿Cómo parar la corrupción? Sí,
Gracias, doctor. Yo estaba dándole vuelta y vuelta a todo el tema de corrupción, porque uno de los grandes hitos para la JRM, y en este caso esta gestión, es el combate a la corrupción. Yo le daba vueltas y vueltas, y hoy cuando nos invitaron decía, bueno, ¿qué es la corrupción? Y yo también me ponía a buscar qué es la corrupción, y al final llegué a 3 aristas. 1, o sos corrupto y haces actos de corrupción vos. 2, sabes de alguien que comete un acto de corrupción y no lo denuncias. O 3, no haces nada por combatirla. Entonces, en el primer caso, mucha gente piensa que la corrupción está allá en los órganos del Estado, está allá en las instituciones. Y la corrupción a veces la tenemos tan inmersa en la médula de nuestra sociedad que no nos damos cuenta. ¿Cuántas veces y cuántos de aquí declaran la renta? ¿Cuántas veces cuando vamos a declarar la renta, mira, ponele más en educación, ponele más en salud, ponele que gastaste un montón para que te quiten menos? Hay que aclarar que no hablamos de la renta de los mareros, ¿verdad? No, la declaración de la renta. Okay. ¿Y cuántos de aquí hacemos esas prácticas que pensamos de que estamos siendo vivos y tenemos esta cultura del vivo, como entre más vivos sos más cachimbón aquí en el país? ¿Y cuántas veces nosotros mismos hacemos actos de corrupción? Esa es la una. La segunda es que si sabes de un acto de corrupción no lo denuncias. Y les quiero contar una pequeña anécdotita. Estaba yo comiendo con una señora y me decía, fíjese que en mi trabajo, yo trabajaba en una institución y todos sabíamos que nuestra jefa ocupaba el pick-up de la institución para que ella fuera a traer a sus hijos al mediodía. Y los fines de semana llevaba a la jefa el carro institucional, la llevaba al mercado, la esperaba y la llevaba a la iglesia. Y yo me tenía que quedar esperando que llegara el carro de la institución para ir a hacer mi trabajo territorial. Y usted lo denunció al jefe. No, me van a despedir a mí. No, hay que ver a él. Y ese es un acto también de corrupción, el saber de que alguien lo está haciendo y no denunciarlo. Y esto también pasa en las instituciones de gobierno. Por miedo a que nos vayan a quitar, no, ahí nos hacemos el ojo pacho. Quiere decir que habría que fortalecer a las instituciones para que pudiera denunciarse en un momento determinado algún acto de corrupción. Y ya quiero llegar a eso. Solo el tercer punto es que estamos haciendo por combatirla. Y parte de eso es el fortalecimiento a las instituciones. Y cuando hablo de instituciones, hablo de la Corte de Cuentas, del Tribunal de Ética Gubernamental, de la Fiscalía, no solo con recursos, sino también apoyarlos, garantes. Y hablo de otra institución que casi nadie habla, y es la institución de la familia. Fortalecer la familia, porque un bebé no nace corrupto, es un hombre que se hace corrupto a través del caminar. Fortalezcamos las instituciones y no lo veamos como pasando la bola. Hay que fortalecer en el tribunal, hay que fortalecer en la Corte de Cuentas, fortalezcamos la familia, los valores, porque de ahí, de la fortaleza del individuo, es que la fortaleza de nuestra nación. Excelente. Bueno, me acabo de enterar que el bebé Funes no nació corrupto. Lo peor es que si me cae mal el tipo ya realmente me vale un pepino, pero me aburriría de no mencionarlo de vez en cuando. Bueno, sí, igual que Adriana, yo le he estado dando vueltas a este asunto y solo me recuerdo, y coincidimos mucho con Adriana, una teoría que me quedó cuando estudiaba Derecho yo hace 13 años, la teoría del Estado orgánica, que Aristóteles, Sócrates, Santo Tomás de Aquino decían que las sociedades o los estados eran como entes vivos y que todos nosotros somos células que integramos órganos y al final el Estado tiene una personalidad, ¿verdad? Entonces, como dice Adriana, la sociedad salvadoreña está corrupta y la cultura salvadoreña, yo soy muy orgulloso de ser pipí en la OA, ¿verdad? Mezclado con otras razas todas extrañas ahí, pero dentro de esta... Les cuento que los pipiles no tienen barba, así que... no, pero créanme que sí. Pero lo que les quiero decir es que hay aspectos culturales y antropológicos, sociológicos de Salvador que tenemos que cambiar.
Y yo por eso le digo, yo no me avergüenzo, pero yo sí creo en el cristianismo, en los principios de Jesús, porque déjeme decirle que yo era un muchacho problema en el colegio. Me gustaba la parranda, no estudiaba, pero un día conocí eso que me decía que uno tiene que estudiar y trabajar porque lo hace para Dios. Y eso que te dice de que esta vida es muy corta, como decía el rey David, es como un suspiro, ¿verdad? Se fue una vida, ¿y qué hiciste? ¿Qué dejaste? Quiero comentarles que yo viví en Estados Unidos, Ecuador, Brasil, trabajando, y de repente me volteaba a ver las noticias y no me gustaba lo que resultaba. Tengo 2 ofertas de trabajo el otro año y he decidido rechazarlas porque el corrupto es el que le interesa a la política. Pero nosotros quizás no, las posiciones de trabajo que hay ahorita en el Estado no cumplen, por ejemplo, con los salarios que estamos acostumbrados. Me encantó lo que dijo el licenciado Simán, Javier Simán, que yo sí creo que las posiciones del Estado tienen que ser bien pagadas. Porque si queremos buenos funcionarios, tenemos que pagarles con buenas dádivas. Eso sí, ahora, la corrupción, prevención y coacción. Prevención es, como dijo Adriana, perdón, yo tengo esa tendencia pipil de decir de directivo, ¿se acuerdan del colegio que me contaba? No, eso sí es interesante, pero todos los salvadoreños hablamos en pipil. Le está saliendo el indio. Sí. El cafecito, frijolitos. Yo creo, Paisito, Adrianita. Sí, lo que pasa es que... Mauricito. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué he venido a hacer yo al PCN? Un instituto político, donde a nivel nacional, ¿qué les vamos a enseñar? Enseñamos los principios de cívica, patriotismo. ¿No han visto cómo los jóvenes se refieren a El Salvador? Todas las cosas más horribles somos nosotros los salvadoreños. Eso tenemos que cambiar porque la pobreza y la riqueza está en la mente. Entonces, ¿qué le digo yo? Sintámonos orgullosos de nuestros ancestros, de nuestra cultura, ¿verdad? Y ¿saben qué? Yo hace poco le decía a una juventud en Sonsonate, si ahorita vamos a ganar tal alcaldía, porque la vamos a ganar, no le digo cuál. Entonces yo le decía... Aquí puede haber pleito aquí entre ustedes cuatro. Sí. Y como decía Adriana, yo les decía a ellos, mira, tú vas, bueno, lo que decías tú, que al igual que Arena, vamos muchos concejales a nivel nacional jóvenes. Yo no creo en cuotas partidarias, porque yo les digo, gánense los puestos. Si ustedes trabajan en el terreno y el líder municipal lo mira a usted, que está trabajando, y usted es un líder, entonces que lo cojan como concejal. Pero yo no le voy a andar pidiendo que lo llene a usted, solo porque es joven, ¿verdad? Entonces le decía, ¿qué tal si tú quedas de concejal y de repente te pasan en la mesa $100,000? ¿Qué va a pasar? Nadie te va a ver, te va a decir el tipo corruptor, nadie te va a ver, no se preocupe, licenciado. Yo te digo una cosa, el ojo de Jehová todo lo mira, y ese dinero no te va a durar, y vos vas a deshonrar a tu país y a tu familia toda tu vida. Desde un niño, se lo está diciendo a niños entre 15 y 21 años. Si así como yo llegaba, que mi papá me obligaba a ir el domingo a la iglesia, después de parrandear todo el fin de semana, cuando el pastor decía una palabra, a mí se me quedaba. Y todas esas palabras no quedaron vacías en mi cerebro. Entonces, si nosotros, como partidos políticos, sociedad civil, metemos esos principios anticorrupción, ¿verdad? Cuando lleguen a esos puestos, va a haber una probabilidad que ellos no se corrompan. Hasta Jesús, Judas, lo traicionó por unas monedas. Siempre va a haber una cuota de corrupción. La prevención es importante. Uno. Otro, dos, un método que hay en Corea es un ejemplo en realidad, que se investiga y se pone estándares de lo que queremos nosotros como funcionarios. A mí me da vergüenza de que yo hice una pasantía en el puerto de la Unión, yo me especializo en ingeniería de transporte marítimo, y me encantaba porque el gerente era un ex capitán de puerto de Oakland, increíble, no afiliado a ningún partido. Y ahora cuando regreso a Estados Unidos me doy cuenta que un ingeniero agrónomo es el que ahora dirige, el ingeniero agrónomo dirigiendo un puerto. Entonces, tiene que haber, doctor, yo quizás nos vamos a unir los partidos y ustedes como Movimiento de Libertad, empezar a hacer propuestas de ley que tienen que haber estándares para las posiciones de partido, y también una fiscalización. A mí me cae mal que El Salvador busca soluciones express. ¿No se han dado cuenta? Como dicen en Estados Unidos, damage control de daño, ya. No, hermano, el PCN, ¿se acuerdan cuando nosotros hacíamos represas?
Y en esa época nos criticaban porque construíamos represas y decían, ustedes son corruptos, se están robando. No, nuestro plan era proveer de energías a 30 años. ¿Cuántos de ustedes piensan a 30 años? Le pregunto. El salvadoreño no piensa a 30 años. Entonces, si queremos cambiar la generación de políticos, no la vamos a poder cambiar en 5 años. Y somos los partidos políticos, la sociedad civil, como dijo Adriana, la familia, ahí tenemos que meter esos principios anticorrupción. Excelente, excelente. Yo creo que realmente el futuro es volver a hacer represas, porque el gobierno lo que está haciendo es represos, o sea que nos vamos a quedar presos en esta condición y tenemos que luchar por esto. Quiero agradecer al Movimiento 1+1 que nos acompaña una vez más y al Movimiento 300. Realmente estamos en una intención, los movimientos ciudadanos, precisamente de trabajar de la mano de los partidos políticos para retomar la posición de la honorabilidad, del honor, de la capacidad real y de la verdadera meritocracia, no al estilo de aquel, pero sí la verdadera meritocracia. Carlos, vamos a hacer una serie de consideraciones sobre la corrupción de cara al futuro, la impunidad. ¿Cree usted que de alguna manera tiene que ver con la posibilidad de esta corrupción? Hacer una consideración general para dejar luego al público, después de la participación de ustedes cuatro, para que participen con nosotros. Pues y creo que la impunidad no solo es problema de leyes, que vamos a estar todo el tiempo castigando conductas si no reforzamos controles institucionales, como decía el compañero Armendáriz. A quién contrato, qué tan efectivos son mis políticas públicas, si estas políticas públicas son científicas. Entonces creo que de decir que vamos a erradicar la corrupción tal vez en unos 5 años es imposible. Creo que aquí todos hemos coincidido en el tema cultural del salvadoreño. Entonces empecemos nosotros desde los movimientos ciudadanos, desde los partidos políticos, a decirte que yo me incluyo en la política no porque voy a ir tras un cargo público. Eso es lo que la mayoría de juventudes piensan, y cuando están hartos incluyen en los movimientos sociales o en los movimientos cívicos. Y entonces de ellos es que deben hacer entonces las propuestas ciudadanas también. Entonces empoderemos también a la población de que erradiquemos todos, no solo con campañas, sino también que participemos en movimientos ciudadanos para erradicar a largo plazo y cambiar de mentalidad. Yo estoy en política no porque voy a asumir un cargo público. Yo estoy en política porque de verdad quiero ver a mi El Salvador crecer, ver a mi El Salvador avanzar, ver a un Salvador diferente dentro de 30 años. Me encanta. Jaime. Bueno, primeramente la responsabilidad es de nosotros, los jóvenes que estamos participando en política. ¿Por qué? Porque al final el relevo generacional nos corresponde a nosotros, y nosotros como Juventud Gana, nosotros tenemos el compromiso de hacerles conciencia a nuestras autoridades, a nuestros líderes políticos, de decirles, sí, nosotros como jóvenes queremos participar, queremos incidir en la toma de decisiones, pero cuando lleguemos allá no queremos recibir un país peor de lo que ya está. Entonces nosotros como Juventud Gana tenemos esa responsabilidad de hacerle conciencia a nuestras autoridades, de que por favor, si nos van a heredar un país, que sea un país mejor que el que tenemos ahorita. Ahora, en ese momento, alguien que también nos ha acompañado y que también agradecemos, que es el Movimiento Creo, Emma García Prieto, era quien decía en el foro anterior un poco lo que yo comentaba al principio, es decir, nosotros no somos el futuro, decía Emma, sino, se refiere a la juventud, sino somos el presente. Y en este momento tenemos que actuar y tenemos que empoderarnos y tenemos que trabajar. ¿Qué piensa de eso? Sí, correcto, y es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros no somos el futuro, somos el presente que vamos a formar un futuro mejor. Entonces desde ya nosotros tenemos que participar. Y yo lo digo a nivel siempre de juventud porque es lo que a mí me compete, representar a la juventud salvadoreña, pues desde la Gran Alianza por la Unidad Nacional. Y ese es el reto que tenemos, concientizar a los jóvenes de que sí se pueden hacer, que podemos llegar ahí arriba y podemos demostrar que las cosas sí se pueden hacer bien. Excelente. Adriana. A mi forma de ver, la corrupción empieza por uno mismo. Ese combate empieza desde el individuo y se traslada a las instituciones en las que representamos.
La corrupción es algo que debemos de luchar día a día, no solo desde que nos ofrecen una dádiva que no nos corresponde, un sobresueldo. Todas esas prácticas antiéticas empiezan por uno mismo. La corrupción, dentro de todo el esquema que vemos, los partidos políticos tenemos una gran ventaja y una gran responsabilidad. Nuestro sistema de gobierno dice que el poder es a través de los partidos políticos. Entonces el partido político también tiene que dar la pauta para combatir esta corrupción. Hoy por hoy tenemos una enorme ventaja y es que tenemos la oportunidad de apoyar una creación de una CICI en el país. Pero no solo es apoyar a una CICI, es también fortalecer la Fiscalía de la República, la Corte de Cuentas, el Tribunal de Ética Gubernamental, porque de nada sirve que nos vengan a poner aquí una lupa si alrededor no va a estar funcionando bien. Creo que es un engranaje que se tiene que hacer. Dentro de mi partido político, nosotros sí tenemos bien en mente esta lucha contra la corrupción. La juventud le proponía al presidente Mauricio Interiano que por qué no creamos una unidad de transparencia dentro de nuestro partido político. Esta unidad de transparencia que le permita a todo aquel arenero, incluso un ciudadano, ir a decir, eso se está cometiendo dentro del partido, y ser nosotros desde adentro quienes limpiemos nuestra casa. Para terminar, esa idea creo que no solo viene del sector juventud. Justo ayer nosotros tenemos una reunión intersectorial y me daba gusto saber que todos los directores de los sectores de mi partido decíamos sí, estamos totalmente a favor de eso. Que los filtros que vamos a tener en estas elecciones internas en Arena sea también ese aspecto. Que exijamos desde adentro, desde dentro de nuestras raíces areneras, exijamos que el funcionario de verdad vaya a representar un cambio para nuestro país. Porque ya no es justo seguir ensuciando las banderas partidarias por actos corruptos. Debemos de limpiar la casa y empezar desde adentro a formar los políticos que nos merecemos como el Salvador que queremos. Ahora, fíjense que es una cosa como interesante porque alguna vez me he puesto a pensar, termina por cierto que cuando hablaba de Mauricito no me refería a Mauricio Interiano, sino a los coñacs. La realidad es que, como decía Guillermo, de repente hay que pagarle bien a los funcionarios públicos, etcétera, si tienen la capacidad, porque lo comentaba Jaime, lo comentaba Carlos también, realmente tiene que ser gente que tenga el mérito y la capacidad. Pero imagínense ustedes esta escena, ustedes son el nuevo presidente o la presidente de El Salvador. Y resulta que el primer acto que ustedes hacen para no pagar sobresueldos es subirle a cada uno de los ministros de $3.500 a $20.000. ¿Qué creen que va a pasar con la cabeza de ustedes y de los ministros? Es decir, no resultaría que inmediatamente aparecería media humanidad gritando de otra forma de corrupción, cuando no lo es a lo mejor, pero ¿cómo llevar al justo medio esta condición? ¿Cómo no pagar un sobresueldo? ¿Y cómo pagar un buen sueldo, pero no subir a $20.000 si eso es lo que ganaba en el BID el economista tal que ahora va a ser el ministro de Economía? No me refiero, por supuesto, al que ahora es ministro de Economía, sino que al otro. ¿Sabe por qué pasa eso? ¿Cuánta gente de nuestro país sobrevive con $1 al día? Por eso mismo. ¿Cuánta gente, hoy me decían, si el que gana $2.000 es millonario aquí en el país? No es justo también para la gente y hay que tener empatía, que la gente sabe de que cuando alguien gana un montón, no es justo, lo ve la gente. ¿Pero por qué? Porque nuestro país no está produciendo, no se está desarrollando, no hay crecimiento económico. En la medida que nuestro país empiece a producir, a tener inversión, a generar empleo, empieza a dinamizarse la economía, que bien que todos se la saben. En la medida que pase todo esto y el país empieza a producir más, vamos a ver que tener un salario que de verdad va acorde con el mercado no es cosa de otro mundo, es lo justo. Pero también ahorita, hoy por hoy, que digan que le van a subir a un funcionario es ilógico cuando nuestro país no está produciendo. Para mí primero debemos de mejorar el país
nos metemos, nos agarramos las mangas y decimos vamos a ganar ahorita lo que vamos a ganar, pero con el compromiso que entregamos al país desarrollado, produciendo y creciendo económicamente. Y ahí ya va a haber tiempo para subir salarios. Guillermo, la misma pregunta. Aquí ya nos metimos en otro tema. Quiero decirte, y nadie me imagino que hay financieros y economistas acá, que en el año 94 se privatizó la agricultura. Se quitó el IRA, nuestra institución que hacía que prosperara la agricultura. Y se empezó la importación de granos básicos por solo unas pocas familias. ¿Cierto o no cierto? Cierto. También se privatizó la banca. Entonces, como decía Adriana, aquí no hay sectores productivos. ¿Se acuerdan que a mí me indigna cuando les digo yo que ahora ya no se invierte en geotérmicas, ya no se invierte en el sector productivo? Entonces la corrupción se va a acabar cuando se regresen esos sectores de producción. Y el PCN va a regresar y va a regresar el IRA. Porque vender caro, vender barato, los insumos, el frijol, el maíz a la gentecita, absorbiendo ese costo mayor y comprarle caro al campesino, no es negocio de unos pocos, sino que hay muchos. Entonces la corrupción va a venir cuando se invierte en el sector productivo, que ya no lo tenemos. Creemos como juventud, aquí me acompañan miembros de la Juventud Nacional, que hay que invertir en que El Salvador se vuelva un hub de servicios. En la época del presidente Saca, vinieron de la India a decir que si habían 50,000 personas que hablaban inglés y no las teníamos. Y ya no vino un hub de servicios acá. ¿Qué tenemos que hacer? Obviamente enseñar inglés para porcentajes y otras cosas. Tenemos una oportunidad de ser un hub logístico. Éramos el mejor aeropuerto por décadas y ahora somos de los últimos. ¿Por qué? Porque todas las presidencias no se dedicaron a invertir en el sector productivo y se olvidaron del campesino y el obrero, ¿verdad? Y aquí olvidemos las banderas. El PCN cometió muchos errores, todos cometimos muchos errores, pero tenemos que volver a invertir en eso. En el momento que invertamos en que el país vuelva a progresar, la corrupción va a terminar, porque es proporcional. Los países africanos son los más corruptos del mundo. ¿Por qué? Por la pobreza. La sobrepoblación crece también. Quiero decirles algo, les voy a dejar una tarea a todos ustedes. Y, lean lo que el libro que se llama Lo que yo no conté en las presidencias militares, que debería de ser Lo que yo no le conté en las presidencias del PCN. Ningún presidente del PCN murió rico. ¿Conocen ustedes al coronel Rivera? ¿Cuántos millonarios Rivera hay? ¿El Sánchez Serén? Sánchez Serén, no. Sánchez. No vuelva a cometer ese error. Nunca. El tapón. Sí, ¿Conocen al tapón? Es el Sánchez Hernández. Sánchez Hernández murió pobre. Romero murió pobre. ¿Qué quiere decir? Ningún militar presidente salió rico. Así es. Ningún no porque militar. éramos militares, ¿saben qué éramos? Nacionalistas. Por eso yo no estoy de acuerdo con la CICIS, con la CICIS. ¿Por qué? Ninguna ONU, ni ningún gobierno, ni otro Estado va a venir a decir cómo nosotros nos vamos a regir. El PCN es nacionalista, tenemos que invertir en la fiscalía, tenemos que invertir en procesos para fiscalizar. Yo no soy inepto, yo me puedo regir. Así que, señores, seamos nacionalistas y seamos libertad. Bueno, muchas gracias. Ahora abrimos ¿o quiere comentar algo? Vamos a abrir el micrófono para algún comentario que pueda haber del público. Javier. No, Jaime. No, Javier. Perdón, es que no veo a usted. Vamos a hacer, varios comentarios de repente y después hacemos una alocución final de todos nosotros. Okay. Perdón, yo menos acostumbrada que usted hace que ni siquiera se escuchó. Bueno, mire, usted dijo que al principio hay que arremangarse las mangas, pero resulta ser que hay que ser realistas. Si usted quiere conseguir buenas personas que tienen hijos en buenos colegios, no les pueden pagar $3,500. Entonces, eso no hay que decirlo porque suena como que estamos, o sea, no lo hemos estudiado bien. Si al principio no lo corrigen desde un principio, tienen que dar sobresueldos, porque no van a
a conseguir a nadie capaz, súper capaz para enderezar el ministerio que le toque con un sueldo, la quinta parte de lo que está ganando. O sea, eso es así. Solo ese comentario, gracias. Este señor Funes, que creo que no lo queremos mucho, hizo un comentario muy interesante y dijo que él no respetaba a toda la gente que viene de MIT, Harvard y sus dichos en el exterior, porque lo único que han hecho en este país es explotarlo. Y verdaderamente yo me he cuestionado muchas veces la visión de explotación que ha tenido este país, con muy poco sentido de servicio, de creación, cultura, como me decía nuestro amigo, con el cual tengo mucha gratitud, porque yo nací en la época donde ustedes mandaban y había orden, yo le estoy muy agradecida porque para mí es muy importante el orden. Pero lo que dijo este señor fue cierto. Cuando vienen de Estados Unidos, todos los que nos exportaron por mucho tiempo, los sueldos que pretendemos son espectaculares. Yo le dije, este no es el país para pagar $10,000, $20,000 por mes. Regrésense. Este no es el país. Y el sentido de servicio hacia el país ha sido bien bajo. Yo tengo mucho que ver con el agro. Y el haber eliminado el IRA fue terrible. Terrible para el país, terrible para el consumo principal, que es el frijol. Entonces, esto tuvo que ver mucho con la inmigración de todos nosotros que nos sacaron del país, diciendo que siempre el norte es la alternativa de cultura. Tenemos que reestructurar valores. Este problema de corrupción es grave. Grave porque está, como dice la señorita de Arena, está dentro de la personalidad del ser humano. Y lo tenemos como cultura de inicio desde que vinieron los españoles. Nos dejaron todas las mañas como sistema. Pero lo que decía este señor Funes, que el único interés de venir al país ha sido la explotación, yo que tengo que ver con el medio ambiente, es absolutamente cierto. Entonces necesita restaurarse la visión de un país para poder trascender la corrupción. Los felicito, que ha sido un gran gusto ver a esta posibilidad de conciencia futura. Muchas gracias. Antes que nada, quiero darle las gracias a los jóvenes y quisiera pedirles de favor que entusiasmaran a los demás jóvenes para que lo siguieran, porque yo conozco muchos jóvenes que, ¿y para qué voy a ir? Para que los invito mucho porque pertenezco al Movimiento Libertad, como pertenezco a Arena, desde que se fundó Arena. Me encantan las ideas del mayor Dabuizón, y cuando pasan estas cosas, que nadie mueve un dedo, resultó una persona que yo ni conocía, el doctor Fortín, un hombre que admiro mucho por su franqueza, y a ustedes también me he quedado asustada de lo que están haciendo, porque nadie hace lo que ustedes hacen. Unámonos todos, por favor, las señoras aquí de su casa y todo, que a veces la gente, a mí me dicen que yo soy demasiado fanática, pero a mí siempre me ha gustado la política. Y cuando empezó la señorita de Arena, dije, le falta un poquito, pero me he quedado asustada. La felicito. El señor Armendáriz me quitó el sombrero, aunque no lo tengo. Pero sí, los felicito, y por favor luchen por el país. Como usted dice, si nosotros los empresarios luchamos por levantar el país, y no se puede levantar el país por más lo que se haga, nos estamos hundiendo, estamos al borde de un precipicio del cual, si nos caemos, no vamos a salir. Yo no quisiera verme como en Venezuela,
que está por el suelo. Y por favor, inviten a la gente, si nada cuesta. Mire, pertenecí al, y sigo perteneciendo, aunque sea ilusa, a paz y trabajo, pero nosotros éramos así, mire. La primera manifestación que hubo caminando hasta Casa Presidencial, nos equivocamos con Majano, nos equivocamos, pero podemos limpiar los errores si tenemos la fuerza de voluntad y los valores humanos que nos hacen falta mucho. Muchas gracias y felicito otra vez a los ponentes. Me voy Buenas noches, lo felicito, doctor, también por este espacio abierto a la juventud y en particular a todos los jóvenes. Los felicito porque aquí demuestran una vez más las buenas intenciones con las cuales la juventud siempre se expresa. Sin embargo, quiero después, al final, decirle que no solamente son las buenas intenciones, en particular para lo del caso del IRA. Yo después les voy a contar qué fue lo que acabó al IRA, para que lo tomen en consideración y si se va a repetir un IRA, no sea igual a este. Primero quiero compartir un pensamiento muy bonito que se llama el valor del ser humano. Dice que le preguntaron al gran maestro árabe Al-Khawarizmi sobre el valor del ser humano y este respondió: si tiene ética, entonces su valor es 1. Si además es inteligente, agréguele un 0 y su valor será 10. Si también es rico, súmele otro 0 y será igual a 100. Si por sobre todo eso es además una bella persona, agréguele un 0 más y eso dará igual a 1000. Pero si pierde el 1 que corresponde a la ética, perderá todo su valor, pues solamente le quedarán los ceros. Ustedes muy bien hablaron respecto a valores y a principios. En particular, escuché mucho de lo que es ética y moral. Ética y moral son dos fuentes totalmente distintas que deben de diferenciarlas. En la parte política, aquí lo que prevalece es la ética, porque tiene que ver con las instituciones, tiene que ver con las profesiones, tiene que ver con las empresas, etc. La moral tiene que ver con el individuo, con las organizaciones humanas, las organizaciones sociales. Pero hay otras dos fuentes de conducta también muy importantes que se han mencionado. Lo que es la religión. La religión es otra fuente de conducta humana, pero es de carácter espiritual. Entonces estamos hablando de una moral, una espiritual y otra ética. Y la no menos importante también es la fuente de conducta de valor legal. Legal son leyes en las cuales son para toda una ciudadanía, de todo un país. Y ya son fuentes, y estas son principios y valores que hacen predecible el comportamiento humano porque lo regulan para ese fin. Cada uno de ellos en cada caso. El segundo, el caso del IRA, lamento disentir que el caso particular como se manejó el IRA y que fue el motivo por el cual se destruyó, yo se lo voy a contar. Fue una institución que se hizo para subsidiar ciertos productos con la mejor de las intenciones. Se compraba caro a los productores para ayudarles a que tuvieran mejor ganancia, más ganancia y pudieran estimularse a la producción. Y por otro lado se vendía barato al mercado para que la gente
comprara barato y se beneficiara el mercado. Imagínense qué es lo que sucedió. Aquí se generó lo que fue la ruedita de caballito. Y les digo una cosa, a mí me consta, yo lo viví, que llegan a vender un camión bien caro y solo en papeles le daban vuelta y todo eso lo vendían otra vez bien barato al mismo hombre que lo llevó a vender. Disculpen que les cuente esto y les baje un poquito a la realidad, porque les quiero decir de que las buenas intenciones está empedrado el camino al cementerio y está muy bueno, lo celebro y lo felicito, pero también hay que tener consideración, experiencia, es cuanto. Gracias. Hola, buenas noches. Lo mío no es tanto una pregunta, sino que más felicitarlos a ustedes, porque yo vengo acá más que todo para aprender, porque a mí no me gusta la política. O sea, empiezan a hablar de política y yo me mareo. Entonces yo dije, puya, jóvenes, es chivo. Y al principio yo concuerdo con lo que dijeron, de que al principio sí lo que hacía todo como medio, no sé si era por nervios como yo los tengo ahorita, pero sí se desenvolvieron de una manera tan natural que yo genuinamente espero que así sean siempre, no solo en el escenario, no solo porque tienen cámaras o porque tienen público. Y genuinamente yo les quiero aconsejar de que si lo que a ustedes les falta es apoyo de los jóvenes, aunque suene muy ideológico, búsquenlo juntos, porque jóvenes como yo los ha visto todos ustedes unidos y yo digo, ok, les creo. No es solo que alguien de Arena o alguien de cualquier otro partido diga, ay, sí que la juventud y que cambiemos y que démosle. No es lo mismo, porque ahorita que los estamos viendo ustedes juntos, de verdad, yo no sé si alguien más lo ha sentido, pero qué chido, porque es una semillita que yo sí les creo que le están sembrando bien. Entonces yo los quiero invitar a que se mantengan así, y yo quiero verlos de acá a 10 años así de chivos como yo los escucho ahorita, porque de verdad los felicito. Muy buenas noches. Quiero tocar 2 puntos. Espero no aburrirlos, si no, pues me callan. En 1932, las fuerzas marxistas dirigidas por el Partido Comunista hicieron la ofensiva y mataron como a 300 gentes. Y en Tacuba precisamente mataron al general, entre ellos al general Rafael Rivas. Correcto. Ahí empezaron. En 1945 yo no había nacido, pero Cayetano Carpio ya andaba en Pekín estudiando la guerra popular prolongada. Pero yo saco esto porque esa guerra que empezó en 1932 todavía no ha terminado. Y la señora allá lo apuntó bien, estamos en un abismo. Nuestra lucha aquí es a muerte. O gana el marxismo o pierde el marxismo. Bueno, después se siguió avanzando ahorita pues a lo que llegamos, que es lo que quieren. Y esto no es que yo sea en contra y enemigo de nadie, ¿verdad? Pues a mí simplemente me interesa que me paguen la pensión, soy un coronel pensionado, no me interesa quién está en el político, ¿verdad? Pero sí sé que si no hay producción, pues no va a haber dinero, ¿verdad? Eso quiero apuntarles un relato de la historia para que no perdamos las intenciones, como mencionó él ahí, ¿verdad? Y todo, pero hay un punto de vista ideológico que tenemos que combatirlo, que es la maldad intrínseca que tiene la doctrina marxista. Eso no lo debemos de desconocer y tenemos que tener el valor de decirle, eso no es bueno. Ahora bien, quiero otro poco con el perdón de la señorita. Tengo argumentos para decir esto. El bebé, desde que nace malo, nace pícaro. Por eso es importante leer la Biblia. No todos. El único que nació sin picardía fue Jesucristo. ¿Verdad? Y nosotros, ahí dice, el doctor le ha pasado ahí en la última página, dice Sánchez Derén, dice ahí, leer la Biblia es inconstitucional, es ilegal. No, si aquí no estamos hablando de religiones, ¿verdad? Si la Biblia simplemente le dice, mire, quiere que le vaya bien, pórtese así, no quiere.
pues agarre la religión del diablo, ¿verdad? Así que, perdón ahí, pero el bebé nace malo, dice la Biblia, ¿verdad? Gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la participación. Evidentemente, pues algunas opiniones han quedado en el aire, pero me gustaría la reacción de ustedes para manera de conclusión. Y antes de esto, realmente pues agradecer a ustedes su presencia. Creo que este es un ejercicio interesante y más importante de lo que de repente podemos darnos cuenta. Son 4 partidos políticos con 4 posiciones diferentes, liderados por, en la porción de juventud, liderados por estas 4 personas que están acá, y verdaderamente a mí me ha entusiasmado y me ha agradado notablemente el poder entender que podemos disentir, no estar de acuerdo en todo lo que uno y el otro dice, pero que también podemos juntos hacer la diferencia y precisamente entender que la libertad es un bien común de todos nosotros, del PCN, de Arena, de Gana, del PDC, ciertamente de los movimientos ciudadanos, de Creo, de 1+1, de 300, de Es Libre, del Movimiento Libertad, o del Frente Femenino, o de cualquier otro movimiento. La realidad es que de nosotros depende entender qué es lo que tenemos en común y no ver nuestras diferencias, porque con gran frecuencia nos tendemos a ver las diferencias y nos empezamos a separar. Y digamos que aquellos que no son Sánchez Hernández, sino el otro, el profe, pues crea que se puede cantar el himno con la mano izquierda y no es así. Si quiere, Guillermo. Bueno, rápidamente, saludo al coronel. Mi tatarabuelo, el general Ríos, murió combatiendo, porque no fue víctima, él murió combatiendo como Juan Mendares, vivas, ¿verdad? También comentarle, los invito a que estudien los números. Yo soy economista, los números no mienten. Cuando estaba el IRA, usted puede ver que exportábamos programas básicos a Honduras, pero vino el gobierno de Duarte con todos los ministros y se comieron el IRA, y después las siguientes presidencias lo eliminaron, convirtiéndose en unas 4 familias las que importaron los granos básicos y verduras y implementos agrícolas, ¿verdad? Solo hacer eso, los invito a que vayan a Google e investiguen los gobiernos nuestros. Por otra parte, solo quería aclarar eso porque a mí me han enseñado decir las cosas de frente y aclarar, ¿verdad? Y que veamos números porque los números no mienten. Gracias, doctor, gracias Movimiento de Libertad. El Partido de Concertación Nacional se suma al apoyo de las sociedades civiles. Yo creo que por las cosas que yo casi no acepto venir a sociedades civiles, pero de escucharlo a usted y su equipo tan digno, yo acepté. Déjenme decirle a la señorita que estamos unidos y nos va a ver porque la solución no es la extrema derecha, la centro derecha, la izquierda. La solución es, como dice el secretario de organización del PCN, hay que hacer algo con olor a pupusa y curtido. Ya no más influencia estadounidense, francesa, china, cubana, no. Como les digo, tenemos que ser nacionalistas, sentarnos todos los que pensamos diferente y ir a un solo grupo. Y nosotros como juventudes de Arena, PCN, GAN y PDC, tenemos una interpartidaria y quiero decirle algo, doctor. Usted ya vio que hemos combatido nosotros en la familia Mendares en diferentes guerras comunistas, pero yo quiero ver sentado a la familia de aquí, porque hay que enseñarles a ellos de que somos un Salvador, ellos son salvadoreños, y que dejen esas medidas arcaicas, esos faros de América, esos sistemas que ni siquiera Rusia y China siguen ahora. Tenemos que enseñarles, pero sobre todo ¿con qué? Con amor. Jesús dio la vida y con amor lo dio por pecadores. Ellos y nosotros somos igual de pecadores. La solución para El Salvador es Cristo y la solución es la libertad. Muchas gracias por la invitación. Una vez más quiero agradecer al doctor Fortín, no solo por la iniciativa, sino también por el compromiso que han demostrado con la juventud. Quiero decirle que sentarse y hablar hacia el público no es nada fácil. Yo me acuerdo cuando di la primera vez una conferencia me temblaban las piernas y solo le decía a Dios,
Dios, por favor, dame discernimiento y sabiduría, no quiero regarla, estoy representando al partido, estoy representando a ti. Y nadie se había dado cuenta hasta ahorita que lo estoy diciendo. Sí, no, pero no es fácil. Yo sé. Yo creo que todos los días los seres humanos aprendemos, y parte de lo que ha sido enriquecedor este debate, no solo es porque tenemos aquí a los jóvenes con los que podemos compartir y sentarnos, es también tenerlos a ustedes. Cuando yo los escucho a ustedes, realmente digo, falta tanto por aprender, falta tanto por conocer, y muchas de las posturas que hoy por hoy yo tengo, del carácter que he formado, es porque he aprendido a escuchar y he aprendido también a discernir junto con el consejo de los sabios. Les doy las gracias porque yo sé que cada comentario que han hecho lo han hecho con amor y han sido un público espectacular. Realmente me voy súper contenta y yo sé que somos más buenos, somos más los buenos, somos más los que queremos un El Salvador próspero, viviendo en libertad, y nunca nos olvidemos que de la mano de Dios igual vamos a estar siempre haciendo lo correcto. Y muchas gracias nuevamente. Bueno, empezar con los agradecimientos, doctor. Muchas gracias por esta oportunidad, al Movimiento Libertad, por brindarnos estar acá presentes, al público, ustedes, de verdad, muy bonita experiencia compartir acá con todos ustedes y que nos hayan prestado la atención debida. Pues nosotros como Juventud Gana y en general el Partido Gana creemos y estamos conscientes de que lo que está destruyendo al país es la polarización política que actualmente estamos viviendo, y por eso mismo nosotros luchamos, como lo dice nuestro nombre, por una gran alianza por la unidad nacional, porque estamos conscientes que solo a través de la unificación de todos los sectores el país va a salir adelante. Gracias de verdad nuevamente, gracias a Dios por compartir acá con ustedes. Me llevo una inmensa satisfacción con la señorita. Para mí de verdad es satisfactorio que nosotros como jóvenes de diferentes partidos políticos, en el mismo esfuerzo, pues hayamos logrado entrar en el pensamiento de la chica, y eso es el reto que tenemos todos nosotros desde nuestras instancias políticas: convencer a más jóvenes, concientizarlo más, y de verdad creo que con la chica tenemos una experiencia para compartir en la mesa interpartidaria de que sí se puede y que de nosotros depende que esto siga avanzando y que como jóvenes sigamos involucrándonos más. Así que estoy agradecido de verdad. Gracias a todos los compañeros presentes acá por compartir nuevamente un espacio, y gracias a Dios por estar aquí. Me sumo también a los agradecimientos de mis compañeros. Gracias Movimiento Libertad, gracias doctor por la invitación y la iniciativa. En nombre del Directorio Nacional de la Democracia Cristiana, pues decirles que ustedes tienen el poder tanto de decidir como de presionarnos a los partidos políticos. Entonces me sumo tal vez a la propuesta que hace el compañero Almendares. ¿Por qué no sentar a todos los secretarios generales de los partidos para sacarles un compromiso por la libertad y por la vida? Bueno, pues agradecer la presencia de todos ustedes y la del público, por supuesto, y recordarles que dentro de 15 días, si Dios lo permite, estaremos nuevamente. Todavía no sabemos si vamos a continuar acá en ASI o si eventualmente vamos a cambiar a un hotel. Queremos tener toda la apertura posible. Agradecemos a la Asociación Salvadoreña de Industriales la posibilidad de habernos mantenido durante tanto tiempo. Les vamos a comunicar eventualmente a dónde vamos a continuar más adelante, ¿no? Es decir, esto no lo sabemos todavía dónde, pero sí se lo vamos a comunicar. De nuevo, muchas gracias por su presencia y que Dios nos acompañe. Gracias.